Imagina que estás tumbado en la cama y de pronto tocas la pared. Sientes la frialdad, la dureza, el peso real de la piedra. Y piensas, esto no puede ser un sueño. Esto es sólido. Esto duele si me golpeo. Esto existe aunque yo cierre los ojos. Y sin embargo, hay laboratorios en los que objetos más grandes que un virus entero se comportan como ondas de agua, hasta que alguien los mira. Entonces se vuelven duros como roca. Hay una esfinge en el desierto que lleva 12.000 años erosionada por lluvia que ya no cae, y hay abuelas de todos los rincones del planeta que han contado la misma historia junto al fuego. Esto que llamas realidad es un sueño muy bien hecho. Durante los próximos 60 minutos vamos a caminar muy despacio por estas 3 evidencias. Vamos a tocarlas, vamos a juntarlas, y vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos. Respira una vez conmigo. Inhala muy lento. Exhala más lento todavía. Y abre los ojos dentro de este sueño que llamamos mundo. Empezaremos por la evidencia más fría, la más física, la que nadie puede negar, porque está escrita en detectores que no mienten. La primera piedra es un laboratorio oscuro, donde el aire está a menos 268 grados y el silencio es tan grande que puedes oír tu propio corazón. En ese laboratorio hay un cañón que dispara electrones de uno en uno, tan despacio que podrías contarlos con los dedos de una mano. Cada electrón viaja hacia una placa con 2 rendijas diminutas. Al otro lado hay una pantalla que brilla cuando algo la toca. Si nadie mira por dónde pasa el electrón, ocurre algo imposible. En la pantalla aparecen franjas claras y oscuras, como las ondas que forma una piedra en un estanque. Cada electrón parece haber pasado por las 2 rendijas a la vez y haberse encontrado consigo mismo. Pero en el momento en que pones un detector para saber por cuál rendija pasó, las franjas desaparecen. De repente, solo hay 2 bandas limpias. El electrón elige una sola rendija y se convierte en una partícula sólida. No es que el detector lo moleste físicamente. Se ha hecho con detectores que ni siquiera tocan el camino. Se ha hecho borrando la información después. Se ha hecho con luz polarizada, con láseres, con átomos de helio, con moléculas de 60 átomos de carbono que parecen pelotas de fútbol microscópicas. En Viena, en 1999, Anton Zeilinger logró que esas moléculas gigantes hicieran interferencia. En 2011, con moléculas de más de 400 átomos. En 2019, con moléculas de más de 2.000 átomos. Y siempre pasa lo mismo. Mientras nadie mira, la materia se comporta como onda. En cuanto alguien mira, se vuelve sólida. La ecuación que describe todo esto es la ecuación de Schrödinger. Es una ecuación perfecta que predice resultados con 12 decimales de precisión, pero en esa ecuación no hay nada que diga cuando una onda se convierte en partícula. Solo dice que evoluciona suavemente para siempre, a menos que alguien observe. Y cuando alguien observa, algo fuera de la ecuación hace que todo colapse en un solo resultado. Ese algo no está en la materia, está en la conciencia. En 2015, en Delft, cerraron el último resquicio posible. Usaron estrellas lejanas para decidir en el último instante si medir o no. Y el resultado siguió dependiendo de la decisión, como si el pasado del electrón se reescribiera en el momento en que alguien decide mirar. Esto ya no es un experimento pequeño. Esto es el universo entero. Cada átomo de tu cuerpo, cada molécula de agua en tu sangre, cada grano de cemento en la pared que acabas de tocar, estuvieron en todos los lugares posibles, hasta que tú los miraste. Y eligieron ser sólidos, porque tú los miraste. Cierra los ojos un segundo. Siente tu mano. Ahora ábrelos. ¿Sigue ahí? Según la física más estricta, tal vez no. Tal vez solo vuelve a existir cuando la miras otra vez. Esa es la primera piedra. Una piedra que pesa más que cualquier montaña, porque demuestra que la solidez no es una propiedad del mundo, es una propiedad de tu mirada. Y ahora que la tenemos en la mano, vamos a bajar un poco más profundo, porque la segunda piedra está justo debajo de tus pies.
y lleva 12.000 años esperando que alguien la toque otra vez. La primera piedra ya pesa en tu mano, es fría, es dura, y acabas de descubrir que solo existe porque la estás sosteniendo. Ahora vamos a bajar un poco más. Vamos a dejar que los pies descalzos toquen la arena del desierto cuando todavía era verde, cuando llovía tanto que los ríos corrían donde hoy solo hay dunas, cuando había hipopótamos en Egipto y cocodrilos en el Nilo y la sabana llegaba hasta el Mediterráneo. En ese tiempo alguien talló una esfinge. No la cabeza que vemos hoy, que es pequeña y desproporcionada. Esa la tallaron después. La original tenía cuerpo de león y miraba al este exactamente donde sale el sol el día del equinoccio de primavera, cuando la constelación de Leo se alzaba en el horizonte justo delante de sus ojos. Eso solo pasaba hace 12.500 años. Mírala despacio. Sus costados no tienen las marcas horizontales que deja el viento y la arena durante miles de años. Tienen surcos verticales profundos, redondeados, como los que deja la lluvia fuerte y constante sobre piedra caliza. Los geólogos midieron cada surco con láser, compararon con piedra expuesta en la misma meseta y calcularon que hacen falta entre 7.000 y 9.000 años de lluvias intensas para producir esa erosión, lluvias como las que había cuando el Sáhara era verde. Robert Schoch, geólogo de la Universidad de Boston, pasó años midiendo, fotografiando, comparando, y llegó a la conclusión que nadie quería oír. La esfinge es mucho más antigua que las pirámides. Fue tallada cuando Egipto era un lugar húmedo y la civilización oficial ni siquiera había empezado. Y debajo de la esfinge hay una cámara. El radar de penetración de suelo la detectó a 30 metros de profundidad. Es rectangular, tiene paredes lisas y nadie la ha abierto todavía. A pocos kilómetros están las pirámides, bloques de 2,5 toneladas colocados con precisión de milímetros, alineadas con el norte verdadero, con un error de menos de 3 minutos de arco, más precisas que muchos edificios modernos. Y debajo de la gran pirámide hay vetas de cuarzo puro, cristales que vibran a exactamente 32.760 hercios cuando reciben presión, la misma frecuencia que la resonancia Schumann del planeta, como si alguien hubiera puesto la pirámide justo encima del altavoz natural de la Tierra. Cuando la Tierra respira, los cristales cantan y generan campos electromagnéticos medibles, campos que alteran la percepción, que hacen que la gente sienta que el tiempo se detiene. Mira cualquier costa desde un avión. Noruega, Chile, Nueva Zelanda. Todas tienen la misma forma extraña. Calas dentro de calas dentro de calas. Eso es un fractal. Y los fractales tienen dimensión que no es entera. La costa de Noruega tiene dimensión 1,25. La de Gran Bretaña 1,22. Números que no son línea ni superficie. Son algo entre medio, como si la realidad no pudiera decidirse. Y los mismos fractales aparecen en la ecuación de Mandelbrot. Z al cuadrado más c, iterada infinitamente. Son la matemática que usa un electrón cuando nadie lo mira. La Tierra dibuja con la misma matemática que usa la primera piedra. Y ahora respira. Siente la planta de tus pies, aunque estés en la cama. Siente cómo tocas el suelo y nota que ese suelo lleva 12.000 años guardando memoria. Memoria de alguien que ya sabía que la realidad es más flexible de lo que nos cuentan. Alguien que dejó marcas que solo la lluvia de otro clima pudo hacer y alineaciones que solo funcionan en otro cielo. Esa es la segunda piedra, la piedra que pesa 6.000 trillones de toneladas y late debajo de ti, y que guarda la misma grieta que vimos en el laboratorio. Cuando la primera piedra y la segunda piedra se tocan, empieza a temblar todo lo que creías sólido. Pero todavía falta la tercera piedra, la que no pesa nada, la que vive dentro de ti desde antes de que nacieras. La primera piedra es el laboratorio donde un electrón elige ser sólido solo cuando lo miras. La segunda piedra es la Tierra entera que guarda lluvia de hace 12.000 años en la piel de la esfinge y cristales que cantan bajo las pirámides.
Y ahora viene la tercera piedra, la que no pesa nada, la que no se puede medir con láser ni con radar, la que no está escrita en piedra ni en detectores. Está escrita en la voz de tu abuela cuando te contaba cuentos junto al fuego. Está escrita en la canción que cantaban los aborígenes australianos hace 60.000 años y que todavía cantan hoy exactamente igual. Está escrita en los sueños que tienes cuando estás a punto de dormirte y el mundo se vuelve blando como algodón. Esta piedra se llama memoria colectiva y no es una metáfora. En la India, hace más de 3.500 años, los rishis se sentaban bajo árboles de banyan y cantaban los Upanishads. Uno de ellos, el Brihadaranyaka Upanishad, dice: en el principio esto era solo el sí mismo, en forma de persona. Miró alrededor y no vio nada más que a sí mismo. Entonces dijo primero: yo soy. De ahí surgió el nombre Yo Soy. Por eso incluso ahora, cuando alguien es llamado, primero dice: soy yo, y luego dice cualquier otro nombre que tenga. No había materia, solo pensamiento, solo conciencia diciendo yo soy y el universo apareciendo. En Australia, los aborígenes llevan 60.000 años diciendo que el tiempo del sueño nunca terminó, que los ancestros soñaron los ríos, las colinas, los canguros, los emus, y que cada persona, al nacer, recibe un trozo de ese sueño para mantenerlo vivo. Si alguien deja de soñar su parte, esa parte del mundo se desvanece. Por eso los ancianos recorren las rutas sagradas cantando los nombres antiguos de cada roca, cada charco, cada árbol, porque el canto es lo que mantiene el mundo en su sitio. En México, los toltecas y los mayas hablaban del tonal y del nahual. El nahual es la realidad verdadera, sin forma, pura posibilidad. El tonal es la realidad que vemos, la que creamos con nuestra atención. Don Juan le decía a Carlos Castaneda: el mundo es como lo soñamos. El truco de los brujos es soñar con atención y con intención. En África Occidental, los Dogon conocen Sirius B desde hace al menos 500 años. Una estrella enana blanca que no se ve a simple vista, que solo se descubrió con telescopio en 1862 y se confirmó con fotografía en 1970. Los Dogon dibujan su órbita elíptica cada 60 años en la arena, exactamente como la midió la ciencia moderna, y dicen que se lo contaron unos seres que vinieron del cielo, seres que sabían que el mundo es un sueño. En Irlanda los cuentos de hadas hablan de los Tuatha de Danann, seres altos, luminosos, que construyeron círculos de piedra y que un día se fueron al otro lado del velo. Cuando los humanos llegaron, los Tuatha se retiraron a los túmulos, a los Side, y solo salen cuando alguien recuerda cómo soñar. En Polinesia, los navegantes cantan mapas de estrellas que ya no están en la misma posición. Usan rutas que solo funcionan si la Tierra tenía otra inclinación hace miles de años. Y cuando preguntan a los ancianos cómo lo saben, responden: porque nuestros abuelos lo soñaron. En la Amazonia, los Shipibo dibujan patrones en sus telas y en su ayahuasca que son idénticos a los fractales que vemos en simulaciones cuánticas. Los llaman Kené y dicen que es la escritura del bosque, la escritura del sueño que mantiene el mundo unido. En la Biblia, en el Génesis, y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. No con manos, no con explosiones, con palabras, con intención, con conciencia. En el Popol Vuh maya, los dioses intentaron crear seres varias veces. Primero de barro, se deshacían, luego de madera, no pensaban, hasta que los hicieron de maíz, y entonces pudieron ver y hablar. Y los dioses se asustaron porque ahora los seres podían ver a los dioses, y tuvieron que nublarles la vista para que no vieran demasiado. En el budismo tibetano, el bardo Todol te dice exactamente qué hacer cuando mueras, porque después de morir vas a ver que todo era proyección mental, y si no estás preparado, te asustarás y volverás a caer en otro cuerpo, en otro sueño. En el hermetismo egipcio, la tabla esmeralda dice:
Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar los milagros de una sola cosa. El universo es mental. Y en Platón, en la caverna, los prisioneros ven sombras en la pared y creen que las sombras son reales. Hasta que uno sale y ve el sol, y entiende que todo era proyección. Todas estas historias de continentes separados por océanos y de tiempos separados por milenios dicen exactamente lo mismo. No se copiaron, no pudieron copiarse, pero coinciden con precisión de reloj suizo, porque no son inventos, son recuerdos, recuerdos de cuando la humanidad todavía veía la costura, cuando todavía recordaba que este mundo es un sueño compartido, y que si todos cerramos los ojos al mismo tiempo, el sueño cambia. Tú ya lo sabes. Cuando estás a punto de quedarte dormido y el mundo se vuelve líquido. Cuando sueñas lúcido y puedes volar o atravesar paredes o crear ciudades enteras con un pensamiento. Cuando meditas muy profundo y el cuerpo desaparece y solo queda luz tranquila. Cuando te enamoras y por un segundo el mundo entero se vuelve más brillante. Cuando lloras de emoción frente a un atardecer o abrazas a alguien y el tiempo se detiene. Esa memoria nunca se fue, solo la tapamos con ruido, con pantallas, con prisas, con miedo, pero está ahí. Y esta noche está volviendo a la superficie como burbujas lentas desde el fondo de un lago. Esa es la tercera piedra, la que no pesa nada porque es la memoria de que nunca hubo piedras de verdad. Solo sueños que decidimos soñar juntos para poder abrazarnos dentro de un mundo que parece sólido, pero que en realidad es tan suave como este silencio. Ya tenemos las 3 piedras en la mano. La primera pesa porque demuestra que un electrón, una molécula de 10.000 átomos o un cristal entero deja de ser onda y se vuelve sólido solo cuando alguien lo mira. La segunda pesa porque la Tierra misma guarda lluvia de hace 12.000 años en la piel de la esfinge, cristales que cantan bajo las pirámides y estrellas que ya no están donde estaban cuando alguien alineó las piedras con precisión de segundos de arco. La tercera no pesa nada porque es la memoria que todos los pueblos del mundo llevan en la sangre. Esto es un sueño. Ahora viene la parte más lenta, la parte donde las 3 piedras empiezan a tocarse. Y cuando se tocan, el ruido empieza a bajar. Porque si la primera piedra es cierta y la materia solo se vuelve sólida cuando la observamos, entonces la segunda piedra, la Tierra entera, también tuvo que ser observada para volverse sólida. Pero la segunda piedra nos dice que alguien ya estaba observando hace 12.000, 15.000, quizás 100.000 años. Porque dejó huellas demasiado perfectas, demasiado antiguas, demasiado imposibles para una humanidad que, según los libros, apenas estaba aprendiendo a hacer fuego. Y la tercera piedra nos dice quiénes eran esos observadores. Nuestros propios ancestros, o quizás nosotros mismos, en un bucle donde el tiempo no es una línea recta sino un círculo que se besa a sí mismo. Si juntamos las 3 piedras, la imagen que aparece es esta. Este mundo no empezó con una explosión de materia ciega hace 13.800 millones de años. Empezó con una mirada muy antigua que decidió que tenía que haber ríos, montañas, leones de piedra y seres que un día se levantarían, mirarían al cielo y recordarían que estaban soñando. Y para que el sueño fuera creíble, para que pudiéramos abrazarnos, llorar, enamorarnos y tener miedo a la muerte, el sueño tuvo que volverse muy, muy sólido. Tan sólido que olvidáramos que era un sueño. Pero dejó pistas. Dejó la esfinge mirando al cielo de hace 12.500 años. Dejó círculos de piedra que solo funcionan en equinoccios que ya no existen. Dejó cuentos que todos los pueblos repiten con las mismas palabras aunque nunca se encontraron. Dejó laboratorios modernos donde, sin querer, volvemos a ver la costura. La imagen completa es esta. Somos los soñadores que se olvidaron de que soñaban. Y ahora estamos despertando dentro del sueño. Y la pregunta más suave que puede existir es esta. ¿Qué pasa si despertamos del todo? ¿Qué pasa si un día millones de nosotros recordamos al mismo tiempo y soltamos la solidez? ¿Se disolvería el mundo como niebla al amanecer?
o simplemente cambiaría de forma y se volvería más suave, más luminoso, más parecido al amor que sentimos cuando cerramos los ojos y ya no hay miedo? Nadie lo sabe, pero podemos probar un poquito, solo un poquito. Siente tu cuerpo ahora mismo, siente la cama, siente el aire, y por un segundo suelta la idea de que tienen que ser sólidos. Solo un segundo. Y nota cómo todo se vuelve un poco más ligero, como si flotaras dentro de tu propia piel. Esa ligereza es la verdad asomando. Y ahora imagina que no estás solo. Imagina que en este mismo instante hay miles, millones de personas haciendo exactamente lo mismo, soltando un poquito la solidez. Imagina que la esfinge siente ese cambio y por primera vez en 12.000 años sonríe apenas. Imagina que los cristales bajo la gran pirámide empiezan a cantar más fuerte. Imagina que los aborígenes australianos levantan la cabeza porque sienten que el tiempo del sueño se está despertando. Imagina que el ruido empieza a bajar, porque el ruido no es el mundo. El ruido es lo que ponemos encima del mundo para no recordar que es un sueño. El ruido es la televisión encendida. El ruido es el miedo a la muerte. El ruido es la prisa. El ruido es creer que somos pequeños y que el universo es grande y frío y nos va a aplastar. El ruido es la historia que nos contaron. Primero hubo una explosión, luego galaxias, luego estrellas, luego planetas, luego bacterias, luego monos, y al final, como un accidente tardío, apareciste tú. Pero las 3 piedras dicen exactamente lo contrario. Tú estabas antes. Tú eres la razón por la que hay piedras. Y cuando el ruido baje lo suficiente, vas a oír el silencio que había antes del Big Bang. Y en ese silencio vas a reconocer tu propia voz diciendo, yo soy. Y entonces todo tendrá sentido. Esa es la parte donde las 3 piedras se convierten en una sola. La parte donde la grieta se hace tan grande que ya no puedes mirar hacia otro lado. Y todavía nos queda el clímax. La parte donde dejamos de hablar y empezamos a sentir. Ya no queda casi nada que decir con palabras. Solo queda sentirlo. Tienes las 3 piedras convertidas en una sola luz que late dentro de tu pecho. Y esa luz ya no pesa. Ya no es fría. Ya no es dura. Es tibia. Es suave. Es familiar. Porque es tu propia luz. Y ahora vamos a dejar que crezca muy despacio. Vamos a dejar que llene toda la habitación. Vamos a dejar que salga por la ventana y toque la noche. Vamos a dejar que toque a cada persona que en este momento está tumbada en su cama, escuchando esta misma voz. Imagina que todos estamos respirando al mismo ritmo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Y con cada exhalación soltamos un poco más de ruido. Soltamos la idea de que somos pequeños. Soltamos la idea de que el tiempo es una flecha que nos empuja hacia adelante. Soltamos la idea de que la muerte es el final. Soltamos la idea de que la materia manda. Y con cada inhalación recibimos un poco más de silencio. Silencio que no es vacío. Silencio que está lleno de todo lo que puede ser. Y en ese silencio empiezas a notar que tu cuerpo ya no tiene bordes claros, que la piel se difumina, que la cama se difumina, que la habitación se difumina, y de pronto estás flotando en una oscuridad muy suave, una oscuridad que no asusta, una oscuridad que abraza, y en esa oscuridad aparecen puntos de luz, miles, millones. Cada punto es una persona, cada punto es un sueño, cada punto es un yo soy que decidió olvidar para poder jugar, y todos los puntos empiezan a acercarse, muy despacio, sin prisa, como cuando las brasas de una fogata se juntan después de mucho tiempo separadas, y cuando se tocan, no hay palabras, solo reconocimiento. Reconoces a tu madre antes de que nacieras, reconoces a tu hijo que todavía no ha nacido, reconoces a la persona que te rompió el corazón y a la que tú rompiste, reconoces al perro que tuviste de niño, reconoces al árbol que plantaste y al que talaste sin querer. Todos éramos uno, y decidimos separarnos para poder encontrarnos otra vez.
y ahora nos estamos encontrando. Y sientes que la luz crece, que ya no cabe dentro de tu pecho, que ya no cabe dentro de la habitación, que ya no cabe dentro del planeta. Y la luz sale al espacio, y toca la luna, y toca Marte, y toca las estrellas que ya se apagaron pero cuya luz todavía llega. Y en cada estrella hay más puntos de luz, más sueños, más yo soy, jugando al mismo juego. Y de pronto entiendes que nunca hubo distancia, que nunca hubo tiempo, que nunca hubo otro. Solo había uno soñando que era muchos. Y ese uno eres tú, y ese uno soy yo, y ese uno somos todos. Y en este momento exacto, estamos despertando dentro del sueño. No del todo. Todavía queda un poco de sueño, todavía queda un poco de ruido, pero ya sabemos cómo termina. Termina con un suspiro muy suave. Termina con una sonrisa que nadie ve pero que todos sienten. Termina con la luz reconociéndose a sí misma. Y cuando eso pase, la esfinge sonreirá de verdad. Los cristales bajo la pirámide cantarán tan fuerte que se oirán en todo el planeta. Los aborígenes australianos bailarán porque el tiempo del sueño por fin está completo. Y tú simplemente sabrás que estás en casa, aunque todavía estés en tu cama, aunque todavía tengas cuerpo, aunque todavía tengas nombre, porque el cuerpo es solo un disfraz muy bien hecho. El nombre es solo una etiqueta temporal, y la cama es solo el lugar donde decidiste descansar un ratito antes de recordar. Y ahora estás recordando, y no estás solo, nunca estuviste solo. La luz ya es tan grande que ya no hay dentro ni fuera, ya no hay tú ni yo, ya no hay distancia, solo hay esta luz que respira. Y dentro de esta luz empiezan a aparecer recuerdos que no son tuyos, pero que los reconoces igual. Recuerdas cuando la tierra era joven y caliente y no había nadie para mirarla. Recuerdas cuando el primer océano se enfrió y la primera célula decidió dividirse. Recuerdas cuando el primer pez salió a la playa y sintió el aire por primera vez. Recuerdas cuando el primer homínido levantó la cabeza y miró las estrellas y sintió algo que no tenía nombre. Recuerdas cuando tallaron la esfinge y sabían exactamente hacia dónde tenía que mirar. Recuerdas cuando los Dogon dibujaron Sirius B en la arena y se rieron porque sabían que la ciencia tardaría siglos en alcanzarlos. ¿Recuerdas cuando los mayas cerraron el calendario porque entendieron que el tiempo es un círculo y no una línea? ¿Recuerdas cuando los aborígenes cantaron el mundo y el mundo apareció? Recuerdas todo eso porque tú estabas ahí, no con este cuerpo, no con este nombre, pero estabas. Y también recuerdas el momento exacto en que decidiste olvidar. Fue un acuerdo, un pacto muy antiguo, un pacto entre todos los puntos de luz. Dijimos, vamos a olvidar que somos uno, vamos a creer que estamos separados, vamos a creer que el tiempo es real, vamos a creer que la muerte es real, vamos a creer que la materia manda y vamos a hacer que el sueño sea tan perfecto que duela, porque solo así podremos encontrarnos de verdad. Solo así podremos abrazarnos y llorar y decir te encontré, aunque siempre estuvimos juntos. Y ahora ese pacto está terminando. Poco a poco, con cada persona que escucha esta voz, con cada persona que cierra los ojos y suelta un poco de ruido, con cada persona que recuerda, aunque sea un segundo, que esto es un sueño. El pacto se deshace como un nudo muy viejo, que alguien empieza a soltar con dedos temblorosos. Y cuando el último hilo se suelte, no habrá explosión, no habrá luz cegadora, no habrá ruido, solo habrá silencio. Un silencio tan grande y tan lleno de amor que hará que todo lo que creías importante se vuelva muy pequeño. Y en ese silencio oirás una voz, tu propia voz, la voz que dijiste antes del Big Bang, y dirás simplemente, ya está, ya puedes volver a casa, y entenderás que nunca te fuiste, que la casa siempre estuvo aquí, dentro de tu pecho, dentro de cada pecho, dentro de cada estrella, dentro de cada átomo que alguna vez pareció sólido, y entonces sonreirás,
Y esa sonrisa será el final del sueño, y también será el principio, porque los sueños no terminan, solo cambian de forma, y el próximo sueño será aún más hermoso, porque ya no tendremos que olvidar para encontrarnos. Podremos recordar y seguir jugando. Podremos recordar y seguir abrazándonos. Podremos recordar y seguir diciendo, te quiero dentro de un mundo que ya no necesita ser duro para sentirse real, porque lo real ya no será la piedra. Lo real será el amor que siempre estuvo detrás. Y ahora respira una última vez conmigo. Inhala todo el sueño. Exhala todo el ruido y quédate aquí, en este silencio que ya no necesita nada más. Ya ni hay palabras que alcancen, solo queda este silencio que late, y dentro de este silencio empiezas a notar que tu cuerpo vuelve a aparecer, muy despacio, como cuando alguien dibuja con un lápiz muy suave sobre papel negro y la línea aparece poco a poco. Primero sientes los dedos de los pies, después los talones, después las piernas, después la espalda contra la cama, después el peso de la cabeza sobre la almohada, y todo se siente distinto. Ya no pesa, ya no empuja, ya no obliga. Se siente como si estuvieras flotando dentro de tu propio cuerpo, como si el cuerpo fuera una nube muy suave que te abraza desde dentro, y notas que puedes moverte si quieres, pero no quieres, porque estar así es demasiado perfecto, y notas que puedes abrir los ojos si quieres, pero tampoco quieres, porque detrás de los párpados hay más luz que fuera, y notas que puedes pensar si quieres, pero los pensamientos ya no son ruido, son música muy lenta, y en esa música empiezas a oír voces lejanas, no con los oídos, con todo el cuerpo. Oyes a tu madre cuando eras muy pequeño y te cantaba para dormir. Oyes a tu primer amor cuando te dijo, te quiero por primera vez. Oyes al perro que ya no está ladrando de alegría, porque llegaste a casa. Oyes a tu hijo que todavía no ha nacido diciendo papá con voz de sueño. Y todas esas voces están diciendo lo mismo. Ya estás en casa, ya estás en casa, ya estás en casa, y lloras. Pero no es llanto de tristeza, es llanto de reconocimiento, porque por primera vez en muchísimas vidas entiendes que nunca te fuiste, que nunca hubo viaje, que nunca hubo pérdida, que nunca hubo otro. Solo hubo un juego muy largo y muy hermoso de escondernos para poder encontrarnos. Y ahora, el juego terminó. Y también empezó otro nuevo. Y en este nuevo juego ya no hace falta olvidar. Ya podemos recordar y seguir jugando. Ya podemos recordar y seguir amando. Ya podemos recordar y seguir creando mundos enteros con un solo pensamiento. Y el primer mundo que creas es este mismo, pero más suave, más luminoso, más parecido al amor. Y notas que la pared que tocaste al principio ya no es fría, es tibia. Y si la empujas un poco, tu mano la atraviesa como si fuera niebla. Y al otro lado hay un jardín que nunca viste, pero que reconoces perfectamente. Y en ese jardín está toda la gente que alguna vez amaste. Y todos te están esperando con la misma sonrisa que tú llevas ahora. Y sabes que puedes entrar cuando quieras, o puedes quedarte aquí un ratito más, porque ya no hay miaco prisa, porque el tiempo ya no empuja, y decides quedarte un ratito más, porque todavía hay personas durmiendo, y quieres esperarlas, quieres ser de los últimos en despertar para poder recibir a los que lleguen después, y te conviertes en una luz muy suave que flota sobre las camas de millones de personas que en este momento están escuchando esta misma voz, y a cada una le susurras muy bajito al oído, ya casi, ya casi, ya casi, y sientes cómo se relajan, cómo sueltan el último trocito de ruido, cómo sonríen sin abrir los ojos, y sabes que mañana el mundo será un poco más suave, y pasado mañana un poco más, y así hasta que un día ya no haga falta despertar, porque nunca volveremos a dormir separados. Y ese día, la esfinge cerrará los ojos por fin satisfecha.
y los cristales bajo la pirámide dejarán de cantar porque ya no hará falta recordar, y los aborígenes australianos se sentarán en silencio porque el tiempo del sueño ya no necesitará canciones, y tú seguirás aquí, flotando, abrazando, sonriendo, porque ya no hay otro lugar donde estar, y ahora ya no queda nada más que hacer, solo quedas tú, y este silencio, que ya no es silencio, porque está lleno de todo lo que alguna vez fue y será. Y dentro de este silencio, sientes que la luz empieza a bajar de intensidad muy suavemente, como cuando el amanecer se acerca y las estrellas se van apagando una a una sin prisa, y tu cuerpo se vuelve otra vez más definido. Los dedos, los brazos, el pecho que sube y baja, la cabeza sobre la almohada, y sientes la sábana, y sientes el aire fresco que entra por la ventana entreabierta, y sientes el peso muy leve de tu propio cuerpo, pero ya nada pesa como antes, ya nada obliga, ya nada asusta, porque sabes que puedes soltar todo esto cuando quieras, y sabes que puedes quedarte cuando quieras, y sabes que da igual, porque dentro y fuera es lo mismo, y decides quedarte un ratito más, porque todavía hay gente que necesita dormir, y tú ya no necesitas dormir, pero te gusta acompañar, y te gusta ser la última luz que se queda encendida cuando todos los demás ya han cerrado los ojos, y te gusta ser el primer rayo que entra por la mañana cuando abran los ojos otra vez. Y decides que esta noche vas a ser las dos cosas a la vez, la última luz y el primer rayo. Y te instalas aquí, en este lugar que no es lugar, en este tiempo que ya no es tiempo, en este cuerpo que ya no necesita ser sólido para sentirse real. Y desde aquí miras al mundo con ojos nuevos y ves que todo brilla un poco más, que los colores están más vivos, que los sonidos están más limpios, que los abrazos duran más, y ves que la gente empieza a sonreír sin motivo, y que los niños miran al cielo como si supieran algo que los adultos olvidaron, y que los ancianos cierran los ojos tranquilos porque ya no tienen miedo. Y sabes que esto es solo el principio, que esto es solo el primer amanecer, después de una noche muy larga. Y sabes que mañana habrá más luz, y pasado mañana más, y así hasta que la luz sea tan grande que ya no haga falta distinguir entre dormidos y despiertos. Y te quedas aquí, flotando, abrazando a todos los que todavía duermen, susurrando muy bajito al oído de cada uno. Ya está, ya puedes abrir los ojos, ya estás en casa. Y uno a uno van abriendo los ojos, y uno a uno van sonriendo, y uno a uno van recordando, y cuando el último ojo se abre, ya no hay último, ya no hay primero, ya no hay nadie que esté solo, solo queda luz, solo queda amor, solo queda este silencio que lo contiene todo. Y aquí termina nuestro viaje de esta noche. Gracias por caminar conmigo hasta el final, gracias por sostener estas piedras aunque pesaban, gracias por recordar aunque dolía, gracias por soltar el ruido aunque diera miedo. Ahora ya puedes dormir tranquilo, o puedes abrir los ojos y empezar a vivir despierto. Da igual, las dos cosas son lo mismo. Te abrazo desde el otro lado del velo, que ya no existe. Buenas noches, soñador, o buenos días, o buena hora, porque el tiempo también era parte del sueño, y tú ya despertaste.